Hermanos, este es el tema que voy a desarrollar, la paz romana y la paz salvadora. Usted puede ver que tanto la expresión paz romana como paz salvadora está en cursiva, lo cual significa pues que está en latín. Traducido al español, como acaba de decirlo el hermano Francis, sería la paz romana y la paz salvadoreña. En realidad yo me voy a enfocar más en el tema de la paz romana, y como lo dice aquí el subtítulo, las lecciones que los primeros cristianos nos dan con relación a cómo fue su reacción ante estas condiciones de la paz romana, que usted dirá si tienen alguna similitud o no con la actual paz salvadoreña. Me voy a enfocar en el contexto, en los componentes, cómo surgió, cuáles eran las condiciones que se vivían bajo la paz romana, los símbolos, los títulos, los festivales, todos los ritos que se seguían para poder construir esto de la paz romana, y cómo fue, o sea, dentro de este ambiente donde surgió el cristianismo. Lo vamos a ir viendo bastante cronológicamente, aún antes de que el cristianismo existiera, y luego vamos a ir viendo cómo va surgiendo el cristianismo, y al surgir el cristianismo comienzan a escribirse primero las cartas, luego hay los evangelios, hasta llegar ya a los últimos libros, como es las cartas de Juan, el Apocalipsis. Y en esto vamos a encontrar lo que son qué postura, qué reacción tuvieron los primeros cristianos ante esas condiciones que se vivían. Vamos a retroceder al año 220 antes de Cristo. Este es el año cuando los romanos penetran por primera vez en Grecia y Asia Menor. Recordemos que Asia Menor es la región donde Pablo principalmente fundó varias iglesias. Las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis estaban ubicadas en Asia Menor. Dentro de Asia estaba Éfeso, que fue como el cuartel general, donde Pablo estuvo por más tiempo, donde escribió la mayor parte de sus cartas auténticas. Y luego tenemos Grecia, donde estaba dividida en varias regiones, y la más importante era, desde el punto de vista del cristianismo, Acaya, donde Corinto pues era la capital de la provincia. Entonces sucede que los romanos en realidad habían coexistido con los griegos durante siglos. Esta es la época de la grandeza del imperio griego. Alejandro acaba de morir, y entonces los romanos están cada vez teniendo más y más influencia en lo que sería la cuenca oriental del Mediterráneo, formada precisamente por Grecia y por Asia Menor, que hoy sería Grecia y sería Turquía. Es el fondo ya de Europa. Los romanos en realidad nunca derrotaron a los griegos. Hubo batallas entre ellos. A veces ganaban los griegos, a veces ganaban los romanos. La mayor parte de veces ganaban los romanos, pero realmente Grecia no fue derrotada militarmente. Es decir, no hubo una batalla o una sucesión de batallas donde uno diga los romanos derrotaron a los griegos. Más bien lo que hubo fue una fusión. Los griegos fueron absorbidos por los romanos, y el 220 antes de Cristo es importante porque cuando los romanos penetran en estas regiones que, bueno, Grecia, ¿verdad?, es su propia tierra donde los romanos ahora tienen control, el Asia Menor, y al llegar ahí los romanos se encuentran con un fenómeno, y es que los griegos adoraban a sus reyes. Los romanos no. Los romanos antes del 220 no tenían la costumbre de deificar a sus gobernantes. Eran los romanos los que lo tenían, los griegos. Y los griegos a su vez lo habían aprendido de los egipcios. Cuando Alejandro conquista Egipto, y una de sus grandes proezas pues fue construir la ciudad de Alejandría, por eso lleva el nombre de él, ¿verdad? Y históricamente sabemos que Alejandro pues fue un hombre muy culto. Uno de sus
tutores académicos fue Aristóteles, nada menos, ¿no? Y por eso él tenía mucho conocimiento, o sea, era un guerrero admirable, pero al mismo tiempo era lo que hoy llamaríamos un sabio, un intelectual, un académico. Y esto es lo que lo lleva a construir la famosa biblioteca de Alejandría, que posteriormente un bárbaro la va a incendiar, pero todo esto pues era por las ideas culturales que Alejandro tenía. Entonces cuando él llega a Egipto se encuentra con que los egipcios comienzan a adorarlo a él, pero era porque los egipcios por siglos, por milenios, habían adorado a los faraones, pero también adoraban a su tierra, que era Egipto, y al faraón lo veían como una encarnación de Egipto. Por eso es que los egipcios al faraón le decían Gran Egipto, era uno de los títulos que le daban, porque veían en el faraón una encarnación. Pero ahora llegan los griegos, adaptan, o toman las costumbres y se las llevan a Grecia. Cuando los romanos llegan a Grecia en el 220, entonces esto tiene que ver con cómo conceptualizaban los griegos su cosmología. Entonces el hecho es de que ahora ya no era un superhéroe semidios o dios como Alejandro el que lo gobernaba, hoy es Roma. Entonces por la tradición, y como no fue una derrota militar, sino que fue una fusión la que se dio, entonces para ellos en su concepción era natural, diríamos, deificar a los nuevos gobernantes que eran los romanos. Y así es como los griegos comienzan, ellos son los primeros que instituyen la veneración a la diosa Roma, porque así como los egipcios veneraban a Egipto y luego los griegos a Grecia, entonces hoy, como han llegado los romanos, comienzan a hablar de la diosa Roma. Los romanos tenían ya un concepto de Roma. Se recuerdan la historia, ¿verdad?, de Rómulo y Remo, que son amamantados por la loba, y ellos ahí mitológicamente pues ponen el origen de Roma, pero eso lo deifican los griegos y lo convierten en una diosa, la diosa Roma. Pero eso tan solo fue un primer paso, porque ya en el año 195 antes de Cristo, en Esmirna, que es ya de Asia Menor, se construye un primer templo. Entonces noten de que eso se está convirtiendo en una religión y está dedicado a Roma. Para ubicarnos, hermanos, en qué está pasando en el mundo, solo añado que todo este proceso coincide con las guerras que los macabeos están luchando contra los seleucidas allá en la tierra de Israel entre el año 167 y 160, que fue el periodo que duró la guerra de los macabeos. Entonces esto ahí es lo que le digo, los seleucidas eran una de las 4 facciones en que se había dividido el imperio de Alejandro. Entonces vemos que los griegos tenían poder, tenían fuerza todavía, y los macabeos realmente fueron arrastrados, porque la verdadera batalla era entre los seleucidas y los ptolomeos, que estaban al sur, que habían quedado en Egipto, y que también era otra facción de lo que fue el imperio griego. Entonces vemos que el imperio griego tiene fuerza, existe, y por eso los macabeos están luchando contra ellos, pero al mismo tiempo Roma ya viene entrando un poquito más al norte, en las regiones de Grecia y Asia, y ahí es donde se encuentran. O sea, no es idea de los romanos, son los griegos quienes comienzan a darles un tributo religioso. En el año 31 antes de Cristo sube al trono de Roma Cayo Octavio. Se me escapó mencionarle de que antes de todo esto, hermanos, Roma había sido una república. Es decir, república, igual que hoy, ¿verdad?, significa que hay un balance de poderes, hay un equilibrio de poderes que se controlan entre ellos mismos. Pero cuando a partir de Cayo Octavio, que cambia su nombre, como lo vamos a ver, comienza a haber una concentración en una sola persona. Entonces, donde la figura del emperador comienza a ser cada vez más y más fuerte. Este es un proceso que lo vamos a ir viendo. Entonces, Octavio Cayo reina desde el 31 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Es decir, que Jesús tenía más o menos unos 18, 17 años de edad cuando Cayo Octavio fallece. Es decir, que cuando Jesús nació y él tuvo ya
memoria o uso de razón, el emperador era Cayo Octavio. Entonces, él se da cuenta que allá en el oriente de lo que en ese momento es su imperio, que va a continuar expandiéndose, encuentra que la veneración de su persona se da en las provincias griegas, lo están venerando a él. Y entonces, él, ni lento ni perezoso, sabe de que ese es un recurso que puede utilizar para engrandecer su posición, porque es el momento cuando le está ganando poder al Senado, a los tribunos, y lo está acumulando en él. Entonces nada le cae como anillo al dedo que estén comenzándolo a ver como un dios. Ahí es cuando él adopta el título de Augusto. Probablemente cuando hablamos de Cayo Octavio a nosotros no se nos viene nada, pero cuando hablamos de Augusto a todos nos cae la peseta, como decimos, ¿verdad? E incluso esta figura, que es una estatua de Augusto, creo que nos es familiar, ¿verdad? Con solo verla, o algunos pues que estamos un poco familiarizados con esto, al verla sabemos que es Augusto. Augusto no es un nombre como hoy nosotros lo hemos convertido en español. Augusto es un título, que lo que da la idea de exaltado. Entonces él está aprovechando la ventaja que las provincias orientales del imperio le están tributando honores casi divinos, entonces él los toma y él se hace llamar el exaltado, porque lo están exaltando. Entonces recordemos eso, ¿verdad? Que Augusto no es, en ese momento no es un nombre. Hoy nosotros le ponemos a los niños Augusto, pero en esa época significa exaltado. Y de ahí en adelante, a partir de él, es que todos los emperadores se van a llamar Augusto. Igual pues que Julio César, que fue antes de Cayo Octavio, él era quien se llamaba Julio César, pero todos van a utilizar el nombre de César, apelando a la grandeza que Julio César había tenido. El mismo Cayo Octavio se hace llamar César, en honor a Julio César, pero él ahora, sin saberlo, está inaugurando una nueva época al adoptar el título de Augusto, que va a ser heredado por todos sus sucesores. En el año 27 a.C., se construye un templo en Éfeso que está dedicado a Roma. O sea, hoy ya no solo es un culto, ya están haciendo templo, ¿verdad? Para la diosa Roma. Y hay un elemento más, ¿verdad? Que este templo también está dedicado al Divus Julius, que lo que significa es el divino Julio. Pero noten, ya le están dando título de divino, pero a Julio César, es decir, el que ya está muerto. Entonces, no hay ningún problema en que les asignen deidad a los emperadores muertos, pero a partir de Augusto es que él, al tomar el nombre de Augusto, y vamos a ver otros elementos que siguen, él comienza a aceptar divinidad estando todavía en vida. En el mismo año hay otro templo que se construye en Pérgamo, y este ya es para Augusto, ya es para él, ¿verdad? Pero va todavía combinado con las deidades de Roma. Es decir, noten, es un paso a paso se va convirtiendo en una deificación de él. Hoy ya tiene su templo. Y en el 25, o sea, el tiempo va rápido, o sea, avanzan rápido. En el 25, porque estamos en el 27, 2 años después, en Metilene, que es una región siempre de Licaonia, es ahí, comienza a celebrarse el cumpleaños del emperador. Pero estas eran festividades casi como fiestas patronales, donde se le rendía culto al emperador, habían banquetes, había música. Entonces se convierte en una celebración oficial, diríamos. Ahí comienza, pero eso es algo que va a continuar por siglos todavía. Entonces, así es como está surgiendo el culto imperial. Y creo que este es un buen momento para hacer una pausa y entonces tratar de dar algunas ideas claras de cuáles son los elementos o cómo definimos este culto imperial, en qué consistía el culto imperial. Entonces, diciéndolo brevemente, podemos decir que es un conjunto de ritos religiosos con carga de legitimación política en honor a la persona del emperador y de su familia. Entonces, noten los elementos, ¿verdad? Son ritos religiosos que en este momento van todavía madurando poco a poco, pero que no es por razones puramente religiosas,
sino porque lo ven como una forma de legitimación política. O sea, eso es lo que le importaba a Augusto y lo que le va a importar a todos los emperadores que van a seguir. Y es de que su poder, que cada vez va siendo más y más autoritario, tenga una legitimación política. Entonces lo usan el elemento de los ritos religiosos. Y está concentrado en la persona del emperador y apenas pues logra a su familia. Es decir, si el emperador es sagrado, si él es Dios, si es divino, entonces su familia viene siendo como la sagrada familia, ¿no? Entonces comienza la familia a ser incluida dentro de estos ritos religiosos. Por eso es que los templos debían dedicarse al emperador y a su familia como una expresión de lealtad. Entonces note cómo la validación política va de la mano con esto, porque si tú no exaltas al emperador y a su familia, entonces tú no eres leal. Pero como todo esto hemos dicho, se hace a través de ritos religiosos. Entonces la forma como las personas mostraban lealtad política era a través de ritos religiosos. Entonces, esto es el culto imperial, que se convierte en una política y aún podemos decir en una teología del imperio. En Roma, que era donde moraba el emperador, se honraba a la esposa del emperador e incluso a otras mujeres que él pudiera tener, lo cual era totalmente normal. O sea, aquí no es de que el emperador se andaba escondiendo de su esposa para tener amantes. Era absolutamente normal. Y no solo que tuviera otras mujeres, era también absolutamente normal que tuviera amantes hombres, ya sea que el emperador fuera pasivo o activo. O sea, era absolutamente normal. O sea, no existía el concepto que hay ahora entre nosotros. Para los romanos solo había una cosa, que era sexo. Y si el sexo era con mujeres, con hombres, era sexo. O sea, no había como la clasificación clara que nosotros hoy tenemos entre heterosexual y homosexual. Para ellos no había tal cosa. Entonces las esposas de los emperadores, que eran las que le daban la progenie, le daban los hijos que iban a heredar el trono, en ninguna manera se molestaban porque su esposo tuviera otras mujeres o tuviera otros amantes. Hay un libro fantástico, hermanos, que se llama Memorias de Adriano, se llama. Adriano fue un emperador muy posterior a ellos y que él era otro intelectual, y sucede que él tuvo un amante que se llamó Antino, era el nombre de él, Antino. Las crónicas y las estatuas de Antino, eso es bien interesante, que hay más estatuas de Antino que de todos los emperadores, porque Antino era un muchacho muy hermoso físicamente y era el amante de Adriano. Pero en Memorias de Adriano, que es como una autobiografía que han construido del emperador Adriano, él cuenta que en la misma mesa podía estar sentada la esposa de Adriano y Antino con ellos, ¿verdad? Y ella sabía que él era su amante y no había ningún problema, ¿verdad? O a veces cuando él tenía que ir a largos viajes, la esposa le decía, mira, no voy a poder ir, pero que vaya Antino contigo, ¿verdad? O sea, para que lo satisfaciera sexualmente. Entonces hay que tener eso en claro, ¿verdad? Que para las esposas eso no era traición, era absolutamente normal. Pero como se trata de una validación política, entonces aún esas amantes constituían motivos para ser exaltadas. Y consecuentemente los hijos del emperador también recibían reverencias, porque como digo, se les veía como una familia divina. Por ese tiempo es cuando Augusto tiene una rotunda victoria sobre España y las Galias, que sería la parte occidental y noroccidental de Europa. Entonces, cuando tienen este gran triunfo, el consulado dedica un altar. O sea, todavía los cónsules, el Senado todavía está funcionando. Entonces mandan a construir un altar al cual le ponen el nombre de Paz Augusta. O sea, la paz que Augusto está construyendo. Y ordena
porque es el consulado, ¿verdad? A los magistrados, a los sacerdotes y a las vestales, que eran como sacerdotisas, ofrecer todos los años un sacrificio sobre este altar. Pero ¿a quién se lo están ofreciendo? A la paz que Augusto ha forjado a través de esa victoria militar. Entonces, más adelante, en el año 13, después de Cristo, que ya es la época cuando va a morir Augusto, y cuando decíamos Jesús tiene como 17 o 18 años, se construye en Roma, en el Campo Marte, el Ara Pacis, que lo que significa es el altar de la paz, como un emblema político y religioso de la paz romana. Es decir, la paz romana está cobrando identidad. Primero, esa es una paz que se logró por la derrota de España y de las Galias. Entonces eso trajo tranquilidad, por lo menos al centro del imperio, a Roma. Y por eso es que es en Roma donde se está construyendo el altar a la paz, y simboliza un triunfo político que favorece al emperador, pero también religioso, dedicado a la paz romana. Y así es como la paz comienza a ser vista como el máximo logro de Augusto. Augusto fue astuto porque Jano, que era el dios del pasado y del presente, pero también era el dios de la guerra, Augusto manda cerrar, clausura el templo de Jano. Incluso hay monedas romanas todavía que usted la ve y es como una casita con la puerta cerrada. Es el templo de Jano. Entonces, cuando Augusto, ese es un gesto simbólico, ¿verdad? Que al clausurar, al cerrar la puerta del templo de Jano, que era donde la gente iba a invocar auxilio para ganar en las batallas, pero como hoy ya no hay batallas, hoy hay paz, entonces dice, ya no es necesario convocar a Jano, entonces clausura el templo, y en su lugar está el altar de la paz, el Ara Pacis. Y así es como surge la idea de la paz romana como el máximo don que Augusto está dando al pueblo. Esta, hermanos, es una fotografía del altar a la paz, del Ara Pacis que acabamos de estar mencionando. Escogí esta foto para que podamos ver la dimensión que tenía. Esas son dos personas. Esta foto, hermanos, es del museo, que así se llama, el Museo del Ara Pacis se llama. Está en Roma, es un museo nuevo, fue construido como en el 2020, es decir, menos de 4 años, porque el Ara Pacis, desde que Augusto lo construyó en el 14 después de Cristo, todo el tiempo estuvo en el monte quiere decir en el Campo Marte, a la intemperie. Pero ya pasaron 2000 años. Entonces los arqueólogos, queriéndolo conservar, entonces lo desarmaron del Campo Marte y construyeron este edificio que vemos acá, que el edificio como propósito tiene aislarlo del ambiente, tenerlo con luces controladas, con una temperatura para preservarlo por mucho tiempo más. Pero ahí lo puede ver, o sea, era gigantesco, era impresionante, era bellísimo, era el símbolo de la paz romana en Roma. Entonces, la paz romana fue el principal regalo del emperador y se constituyó desde Augusto en la ideología religiosa y política legitimadora del imperio. Ese fue digamos, ¿para qué sirvió, verdad? O sea, la idea de la paz, que tenemos tranquilidad, cerremos la puerta de Jano, dejen de sonar los tambores de guerra. Entonces, todo era un recurso para legitimar políticamente al imperio y la concentración de poder que se estaba dando alrededor de la persona del emperador. Todo con una ideología religiosa, aprovechando el aporte de los griegos que hemos mencionado. Entonces la paz romana se convierte en una campaña publicitaria poderosísima con los medios que había en la época. Por eso dice, fue difundida por medio del arte, de la literatura, de monumentos públicos, que sobre todo eran estatuas del rey o del emperador, y las monedas, que era, hermanos, como volante, ¿verdad? Pero muy duraderos y que todo el mundo usaba, y se usaba a lo largo de todo el imperio. Claro, conservar la paz romana se entendía como reprimir toda resistencia, ¿verdad? O sea, que tengamos paz significa que todo el que no está de acuerdo
lo vamos a aplastar. Y obligaba a las provincias conquistadas a adaptarse a las disposiciones del emperador. Es decir, que la paz romana no era para todos. La paz romana estaba en el centro, es decir, en Roma. Pero en los márgenes era lo contrario. Y recordemos que el Medio Oriente, que es donde surge el cristianismo, y donde Jesús estamos viendo que casi es un adolescente, va creciendo, ellos eran margen. Y uno de los márgenes más lejanos, diría, más de la periferia de Roma. Por lo tanto, ellos estaban bebiendo la sangre que garantizaba en el centro, en Roma, en Italia, la paz que ellos publicitaban. Entonces era paz para los privilegiados, pero era muerte y era persecución y era imposición, represión para los que estaban en el margen. Otro elemento interesante, el nacimiento de Augusto comenzó a presentarse como evangelio. Usted sabrá que la palabra evangelio no es una idea cristiana, es decir, no son los cristianos los que crearon la palabra. Evangelio ya existía. Lo que hacen los romanos es que toman la palabra, que era griega, sigue siendo griega, ¿verdad?, que anuncia buenas noticias, pero hoy la buena noticia es que Augusto había nacido cuando ya casi está muriendo. Pero entonces, como todo es propaganda, entonces el día bienaventurado, o como dice ahí, ¿verdad?, el evangelio del nacimiento de Augusto proclama el día del nacimiento de Dios, porque ya lo habían deificado, y el comienzo de las buenas nuevas para el mundo. Aquí es donde el mundo se compuso, aquí es donde todo halló remedio. Este es el evangelio. Entonces, ahí es donde los cristianos ante hechos como este comienzan a reaccionar. Y esto nos hace recordar, por ejemplo, la introducción del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, donde comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces está diciendo que el verdadero Evangelio es el de Jesucristo, el cual es Hijo de Dios, no es Augusto. Entonces, cuando uno lee ya el Evangelio dentro de este contexto cultural, político que se vivía, uno va entendiendo la repercusión, el peso que tenía una afirmación como esa, que hoy nosotros la leemos como la introducción del Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio para nosotros es lo que escribieron los 4 evangelistas. Pero el origen de la palabra no es esa. Y entonces la razón por la cual ellos, los cristianos, toman la palabra evangelio es porque es buena noticia, pero la están contraponiendo a la propaganda imperial. En el año 27 a.C., el Senado declara a Augusto Dios venerado, o sea, le da el título de Dios venerado. Pero entonces fíjese, el Senado, que era uno de los cuerpos que debían hacer contrapeso al emperador, lo están declarando Dios. Entonces, ¿cómo es eso, verdad? Que el que me debe controlar y limitar a mí, me está declarando Dios venerado. Entonces, ¿cómo me va a limitar, verdad? Entonces, se está dando una concentración de poder tremenda. Otros títulos que se le dieron a Augusto, está Soter, yo lo puse en griego, y aquí muchos de ustedes manejan el griego y saben que Soter es exactamente la palabra griega que aparece en los evangelios, que significa Salvador. Entonces no es casualidad que si los romanos le daban al emperador el título de Soter antes de Cristo, ¿verdad? No ha nacido el cristianismo. Es decir, que cuando los cristianos comienzan a escribir los evangelios y empiezan a hablar de Jesús, están tomando un título que era del emperador, que era exactamente Soter. También otro título que le daban era adorado, liberador, divino salvador, padre de la vida, Dios, hijo de Dios, príncipe, creador, garante de la paz, benefactor, venerado. O sea, todos estos son títulos que le daban a Augusto. Entonces usted puede ver que uno dice, bueno, ¿y hasta dónde va a llegar tanta
sumisión, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? O tanta rendición a una persona, ¿verdad? O sea, ¿por qué la gente inventaba y le iba acumulando títulos tan extravagantes como esos que estamos leyendo hoy? Ayer, igual que hoy, ¿verdad? Había una razón. Y es que la gente se desvivía, hacían todo tipo de esfuerzos por halagar a Augusto, porque Augusto les daba una recompensa y era que ganaban el estatus de amigo del César o amigo de Roma. Entonces era como un título nobiliario que él daba. Entonces, al que se mostrara más lambiscón con él, es al que declaraba amigo del César. Y claro, ¿verdad? Tener el título, pero no un papelito, ¿verdad? Sino que era un título nobiliario que lo declaraba amigo del César o amigo de Roma. Entonces esa era pues una recompensa, digamos, por ser yo el más inventor, que le puse Dios o le puse Salvador o garante de la paz, ¿verdad? Entonces, mientras más lambiscón fuera, ¿verdad? Más era la recompensa. Esta es otra estatua bien conocida de Augusto, creo que la hemos visto varias veces. Bueno, pero Augusto muere y entonces sube al trono Tiberio. Él va a gobernar desde el año 14 hasta el 37 después de Cristo. Es decir, él es el emperador cuando Jesús inicia su ministerio. De hecho, Lucas lo menciona por nombre, ¿verdad? En Lucas 3, 1, 2 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César. Él se llamaba Tiberio, pero César por Julio César, ¿verdad? Porque hoy todos vienen heredando ya el César, como van a heredar a partir de acá el de Augusto. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, tenemos en la Biblia una mención. Entonces ahí estamos cazando los tiempos, ¿verdad? Que están corriendo paralelos todos estos hechos. Ahora, Tiberio oficialmente, o sea, en papeles, rechazó todos los honores que le querían dar. O sea, todos esos honores que le habían dado a Augusto, él dice: no, miren, yo solo soy un ser humano, no me los vayan a dar. El problema es que eso no era sincero. Hay un autor que se especializa en la antigua Roma, S.R. Price, y comentando esa decisión de Tiberio, él dice: era una sutileza diplomática intencionada para encubrir su política en dichos honores en una estrategia de legitimación religiosa. O sea, está igual que Augusto, lo único que para disimular que como que él es diferente, entonces oficialmente lo rechaza, pero lo acepta. Y lo acepta de tal manera que también a Tiberio le dan títulos, como por ejemplo Señor, que es Kyrios, ¿verdad? En el griego. Dios exaltado, Hijo de los dioses, benefactor del mundo, Salvador del mundo, sumo sacerdote. Entonces note, ¿verdad? Aunque el papel decía: no me vayan a dar títulos, los acepta todo. Porque como dice, pues era una política disimulada, pero que lo que quería era otra vez legitimación política. De estos 6 títulos que le daban a Tiberio, yo quisiera llamar su atención a los últimos 2: Salvador del mundo y sumo sacerdote. Con respecto a Salvador del mundo, llama la atención que en el Evangelio de Juan 4:42, los samaritanos, hablando a la mujer samaritana, le dicen: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces note que este documento es una vindicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? No, el verdadero Salvador del mundo no es Tiberio. El Salvador del mundo es el Cristo. Claro, nosotros leemos eso como una historia bonita de la mujer samaritana, ¿verdad? En Juan. Pero contextualmente, ¿qué significaba o qué mensaje eran los que los cristianos estaban emitiendo cuando el título del emperador se lo quitan y se lo dan a Jesús?
Igual en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14, es más claro todavía, dice: nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces otra vez, ¿verdad?, está contradiciendo la propaganda imperial, porque dice que Jesús es el Salvador del mundo. Esta es una moneda, es un áureo, también de la época de Tiberio. Usted puede ver que está acostado, ¿verdad? Pero aquí dice Pontifex y aquí está la palabra Maxim. Esta palabra ya no la escupo, entonces la redujeron. Pero lo que quisieron poner es Pontifex Maximum, que lo que significa es sumo sacerdote. Y ahí está la imagen de Tiberio en su trono como emperador, y la moneda lo proclama sumo sacerdote. Y esta era la moneda que circulaba en todo el imperio, incluso pues en Israel. Entonces le están dando el título de sumo sacerdote. Y aquí pues usted lo sabe bien, ¿verdad? En Hebreos, por ejemplo, 4:14, vienen los cristianos y declaran: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Están usando la expresión de los romanos, ¿verdad?, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. O sea, no es el emperador, es Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, o sea, no nos movamos de nuestra fidelidad y lealtad al Hijo de Dios, quien es nuestro sumo sacerdote, y no lo que la propaganda dice que es el sumo sacerdote. Entonces es una postura fuerte, radical, diría yo, de los cristianos. Siempre en Hebreos, siempre en capítulo 4, continúa diciendo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dos cosas quiero llamarle la atención, que relacionan los cristianos la idea del sumo sacerdote, que ya dijimos que es llevarle la contraria a la propaganda romana, con el trono. Porque usted sabe, el sumo sacerdote en Israel, ellos no usaban trono. Es el sacerdote, era sacerdote. Quien tenía el trono era el rey. Pero ¿quién es el que tenía trono y tenía el sumo sacerdocio? El emperador. Pero dicen: no, es Cristo quien es sumo sacerdote y tiene un trono. Y en la segunda enseñanza es el contraste, porque para ellos, que eran margen, como ya lo dijimos, el emperador era cruel, era severo, había extorsión, el cobro de los impuestos y todo eso. Pero en el caso de Jesús, Él se compadece, es compasivo. Y el trono de Él no es un trono de severidad, sino que es un trono de gracia, donde podemos alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mientras que César lo que ofrece es autoritarismo, firmeza, dureza, Jesús ofrece ayuda, socorro, misericordia, compasión. Entonces, note, le están dando duro, ¿verdad? Es una toma de postura clara de los primeros cristianos. Bien, muere Tiberio, le sigue Calígula. Los rostros que estoy presentando ahí son imágenes de cada uno de los emperadores. Ese es un busto de Calígula. Él reinó del año 37 al 41 después de Cristo. O sea que es el emperador bajo el cual Jesús va a ser crucificado. Está iniciando él su reinado, y la iglesia está comenzando a nacer. Calígula no solo exigió la adoración, como lo habían hecho sus antecesores, sino que se presentó como superior a cualquier dios. Y eso implicaba superior al Dios de Israel también. Por eso es que en el año 38, aquí están los primeros cristianos, la iglesia está naciendo en el año 38. Los judíos derribaron, o sea, los judíos, no cristianos, ¿verdad? Sino que los practicantes del judaísmo derribaron un altar que había sido construido al emperador como Dios, ¿verdad? Y el superior a los dioses, en Jamnia, que es una ciudad al norte de Israel, pero de Israel. Entonces eso indignó tanto a los judíos que llegaron y la destruyeron, la derribaron. O sea, era insoportable para ellos
que dijeran que Calígula era Dios y peor que fuera superior al Dios de Israel. Claro, Calígula se enfurece y en represalia ordena construir una estatua suya y que la vayan a poner en el templo, en Jerusalén. Pero los gobernantes romanos que él mismo había designado para la provincia de Israel, ellos saben de que meter una imagen de Calígula en el templo como él ha ordenado, que esto va a ser una guerra. Entonces ellos saben que no conviene, pero tampoco le pueden decir a Calígula, mire, no lo vamos a hacer o no lo haga, ¿verdad? Porque ¿quién contradecía la palabra de él? Entonces lo que hicieron fue fueron sabios y entonces le dijeron al escultor, hágala, pero vaya haciéndola un cincelazo al día. Entonces la cosa es que nunca terminó de hacer la imagen, ¿verdad? Y el tiempo fue pasando y Calígula preguntaba, y ya pusieron la imagen. Es que ya va a estar, ya, es que la está haciendo tan bonita. Y así se lo fueron llevando. Pero luego él también exigió que se colocara una imagen suya en todas las sinagogas. Imagínense qué terrible hubiera sido eso, ¿verdad? Pero la providencia de Dios, ¿verdad? Que todas estas amenazas y presiones contra los judíos terminaron porque Calígula es asesinado. Así es como él muere, ¿verdad? Y al morir queda solamente pues el recuerdo de que él se había hecho pasar como Dios. El salmo que Jesús utilizó, ¿verdad? Ustedes dioses son, pero como hombres morirán. Entonces fue asesinado Calígula. Y esto hace que el relato del libro de los Hechos en la ciudad de Listra suene como una parodia, ¿verdad?, a lo que estaba ocurriendo, porque es cuando vienen los de Listra y quieren adorar a Pablo y a Bernabé porque ellos han sanado un paralítico. Entonces lo que gritaba la gente, los paganos, era: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea, porque así veían a los emperadores, ¿verdad?, como dioses en forma de hombre. Pero a eso que responden los apóstoles, ¿verdad?, en el versículo 15 del capítulo 14 de Hechos. Dice: la posición de los apóstoles ante tal pretensión es radical. Ellos dicen: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, esto leído en el contexto, como le digo, suena como una parodia. O sea, lo que están diciendo es: no sean tontos, como es que andan creyendo que este va a ser divino. Si es hombres semejantes a nosotros, también duerme, también se baña, también va al baño y todo eso, ¿verdad? Es igual que nosotros. Y el evangelio consiste en que entiendan que estas vanidades ustedes tienen que convertirse al verdadero Dios, que es el que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, después viene Claudio, reina del año 41 al 54 después de Cristo. Claudio es el emperador que más se menciona en el Nuevo Testamento. Pero igual, ¿verdad?, él recibió los títulos de Señor y Salvador del mundo. Esta es la época cuando Pablo está escribiendo sus cartas. Es la época del libro de los Hechos, podríamos decir. Él no presionó a los judíos a adorarlo como lo había hecho el emperador anterior, pero sí los acusó de que fomentaban muchos desórdenes. Debido a que la población judía estaba creciendo en Roma, entonces para él era equivalente que iban a crecer los desórdenes. Por lo tanto, les prohibió en Roma reunirse, y eso derivó después en revueltas, y estas revueltas desembocaron en un decreto de expulsión. Suetonio, que escribe su famosa obra de la vida de los emperadores, hablando de Claudio y hablando de esta expulsión, dice: expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cresto. Esta palabra Cresto ha llamado la atención de todos los estudiosos, primero porque nadie sabe quién es el tal Cresto. O sea, no hay registro histórico de quién pueda ser y por qué habían alborotos alrededor de él. Pero hay algunos que han dicho que lo que ha ocurrido es un deterioro del texto y que lo que decía era Cristo, no Cresto, sino que Cristo. Entonces, si así fuera, estaría refiriéndose a los cristianos, ¿verdad? Que dice que, porque ellos los veían como judíos,
que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cristo. O sea, Cristo ya estaba muerto en esa época, pero su mensaje, su evangelio, seguía provocando insatisfacciones por todo este sistema de cosas que se estaban dando. A esos que se refiere el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1-2, cuando dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por tanto, Claudio, ¿verdad? Ahí está una mención de Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, que es el decreto de expulsión al que hace referencia Suetonio. Entonces así es como Aquila y Priscila se asocian con Pablo. Y claro, Aquila y Priscila le contaron, ¿verdad?, a Pablo lo que estaba ocurriendo en Roma. Otro pasaje del Nuevo Testamento que menciona Claudio es Hechos 11, 28 al 30, donde dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahí está otra vez Claudio. Entonces los discípulos acordaron enviar ayuda a los hermanos de Roma. Cuando el emperador visitaba una ciudad, al evento le daban el nombre de parusía, que es una palabra que hoy hasta ya está españolizada, ¿verdad? Por eso es que parusía no la pongo en cursivas, aunque viene del griego, ¿verdad? Pero hoy, como está españolizada, ya se acepta como parte del idioma español. Pero usted sabe qué es la parusía, ¿verdad? Ni se le explico porque lo sabe bien. Pero la parusía, igual, ¿verdad?, no fue algo que inventaron los cristianos. La propaganda romana la utilizaba cuando el emperador visitaba una ciudad. La visita era un evento político propagandístico. Se decoraba la ciudad con flores y guirnaldas. Por las noches se encendían muchas luces y las personas portaban lámparas e incienso. Es decir, las ciudades se veían iluminadas porque la gente iba a recibir al emperador. Había banquetes, sacrificios, música, como quien dice concierto, ¿verdad?, juegos en honor del emperador. Todos lo alababan. Y se hacía una procesión encabezada por los principales de la ciudad que el emperador iba a visitar, y salían de las murallas de la ciudad e iban a recibir solemnemente al emperador. Lo encontraban antes de que entrara y junto con él regresaban y reingresaban a la ciudad. Este es el pasaje de Pablo en 1 Tesalonicenses 4 que habla de la parusía, pero aplicándola a Cristo, ¿verdad? Entonces dice: porque el Señor, refiriéndose a Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, está haciendo referencia a toda esta algarabía, con trompeta de Dios, pero aquí son arcángeles, es la trompeta de Dios, no de los hombres, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, algo que el emperador no podía hacer. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así como los principales de la ciudad lo recibían fuera de la ciudad, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces esta es una pieza de Pablo donde obviamente está dando esperanza, que nosotros decimos, bueno, es el arrebatamiento de la iglesia, y sí es cierto, pero eso dicho en la época y en las condiciones que estamos diciendo, usted sabe que tenía repercusiones que le llevan ahora a entender por qué Pablo terminó sin cabeza. Bueno, después viene Nerón. Él ya reina del año 54 al 68 después de Cristo. También esa es la imagen de él. Entonces ya Nerón ya nos suena un poco más por lo malo que fue, ¿verdad? Entonces él continuó la línea de Calígula, de considerarse el más grande de los dioses. Él tenía un grupo de 5,000 soldados, ¿verdad?, que a expensas del Estado, ¿verdad?, cuyo trabajo era, ese era todo el trabajo, elogiarlo y ovacionarlo cuando aparecía en lugares públicos. Entonces lo que hacían es que regaban estos 5,000 soldados entre la gente, y cuando aparecía Nerón, el deber de ellos era alabarlo, aplaudirle. Para eso les pagaban. Y él fue quien enfatizó, que más enfatizó en usar el título de Señor, o Señor del mundo, Señor y Dios.
que es Kyrios, ¿verdad? Señor es Kyrios. Entonces, hablando de Señor, Pablo, cuando escribe a los Corintios, que es donde todo esto está ocurriendo, les dice, aunque haya algunos, cuyo nombre no voy a decir, ¿verdad?, que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros los cristianos, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces está diciendo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Entonces las pretensiones de Nerón, que repito, es el que más enfatizó que le dieran el título de Señor, Pablo se lo está negando. Y está diciendo lo contrario. Solo tenemos un Señor, que es Jesucristo. Y usted sabe que este tema es el que llevó a las grandes persecuciones contra los cristianos. Bueno, van a comenzar con Nerón, ya lo vamos a ver. Cuando Nerón volvió de ganar una batalla en Grecia, al regreso, lo recibieron en Roma con estas aclamaciones. Le gritaban, salve Nerón, el único desde el inicio del tiempo. Benditos los que te escuchan voz divina. O sea, a la entrada triunfal lo exaltaron de esta manera. Entonces esto hace eco a lo que posteriormente escriben los evangelistas cuando en la entrada triunfal a Jerusalén, como se le llama, dice, y la gente que iba delante de Jesús, y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Le suena, verdad? Entonces ahí hay una similitud. Entonces algo están queriendo decir los cristianos con eso. Bueno, esta es una moneda, hermanos, de la época de Nerón. Aquí está pues el texto alrededor. Es un poco difícil leerlas, pero vamos a tratar de leerla. Las primeras 4 letras que están aquí están al revés, ¿verdad? Porque hay que ver la moneda así. Es Nero, que lo que significa es Nerón, es una contracción de Nerón. Luego sigue aquí Claud, puede ver usted, que sería esto. La V en el latín suena como U, es decir, que eso se pronunciaría Claud, que es una contracción de Claudio, que es la familia imperial a la cual pertenecía Nerón. Luego, después de Claud, sigue, aquí está, Caesar, que significa César, que era el título del emperador. Hasta acá. Luego viene A-U, o sea, ABG, que ya dijimos que la V sonaba como U, entonces es AU, que significa Augusto, que es el título de Cayo Octavio, se recuerda, que se puso exaltado, ¿verdad? Entonces, todos los Césares hoy lo están tomando y Nerón no es una excepción. Después continúa aquí Ger, que viene de germánico, porque Nerón había derrotado a los germanos también, que es la parte más o menos de lo que hoy es Alemania, ¿verdad? Y por eso él adoptó el título de germánico, porque los había derrotado. Y después vienen 2 letras, PM, que es otra vez Pontifex Maximus, que significa sumo pontífice. Luego vienen 3 letras, TRP. Estas, hermanos, significa tribunicia potestas. Son 2 contracciones, ¿verdad? Tribunicias potestas. Esto es bien interesante. Tribunicias potestas lo que significa es el poder de los tribunos, significa. Es bien interesante. La plebe era la clase social más baja. O sea, los más pobres, que eran las grandes mayorías, era la plebe. Pero ellos, por la ley, en la república, cuando había república, aquí ya no hay república, aquí ya es el emperador. Pero cuando había república romana, entonces la plebe podía elegir, nombraba tribunos. Y aquí viene lo interesantísimo, los tribunos tenían poder de veto. Entonces, esta potestad
que le asignaban a los tribunos, por eso se llama tribunicia potestas. Era el poder de veto que tenían. Entonces, si el emperador o el senado decretaba una ley que a la grandes mayoría les afectaba, los tribunos, por la tribunia potestas que tenían, podían vetarla y la ley no se ejecutaba. Bonito, ¿verdad? Porque imagínense que la Asamblea Legislativa diera una ley que a nosotros no nos beneficia. Si esta figura existiera, pudiéramos vetarla. Pero mire qué está sucediendo ahora. ¿A quién le están adjudicando la tribunia potestas? Es el emperador. Y lo hacían todos los años. O sea, los tribunos, seguían existiendo los tribunos. Igual pues que pueden existir figuras, instituciones, ¿verdad? Pero todos los años la tribunia protestas, se la adjudicaban al emperador. Es decir, yo tengo derecho de veto sobre ti, pero te lo entrego a ti. Claro, yo mismo no me voy a vetar mis leyes. Y lo hacían todos los años, todos los años. Entonces, eso significa esas tres letras. Y luego viene IMP. La P es la letra, no sé por qué razón en esta moneda está más deteriorada, pero está la IMP, que significa imperator, que es emperador, y al final hay otras dos P que casi no se reconocen, porque le digo están deterioradas, que significa pater patrae, que lo que significa es padre de la patria. Entonces, mire todo lo que dice la moneda. Dice Nerón, Claudio, César Augusto, germánico, sumo sacerdote, poder de los tribunos, emperador, padre de la patria. Todo eso está en una moneda que circulaba en el imperio. Entonces, este es un elemento de propaganda efectivísimo, ¿verdad? O sea, era lo que en la época mejor se podía utilizar. Ahora, de todo esto, otra vez quiero llamar su atención a que le están llamando otra vez sumo sacerdote. Y solo otro pasaje de Hebreos 5:10 donde, hablando de Cristo, dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote. O sea, le está quitando el título a Nerón y se lo está dando a Cristo. Nerón odiaba a los cristianos, probablemente por su negativa a reconocerlo como Señor. Por esa razón los acusó de haber provocado el incendio de Roma en el año 64 de nuestra era. En el año 68, 4 años después, Nerón se suicidó. Pero muchos mantenían que no había muerto y que volvería para vengarse de sus enemigos. Así nació la leyenda del Nero Redivivus, que significa Nerón resucitado. Y esto ya le está sonando a usted a otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? Como Apocalipsis 17:8. Se cree que en respuesta a esa leyenda se elaboraron las declaraciones del Apocalipsis, donde dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos, fíjese qué contundente, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea, nadie que participe de este exaltamiento a los humanos está en el libro de la vida. Ellos son los que se asombraron viendo la bestia que era, no es y será, según la leyenda que crearon del Nerón resucitado. Pasamos ahora a Vespasiano, que usted puede ver que ya estaba un poco mayor. Reina del año 69, el 79. Estos son los títulos que le dieron: Señor, Salvador del mundo, Benefactor, Portador de buenas épocas. Y un himno que se cantaba en su honor decía: aclamad con himnos a Apolo, aclamad a Vespasiano nuestro Salvador. Suena como salmo, ¿verdad? Solo que es para Vespasiano. Y también se hacía correr historias que le atribuían poderes curativos. Según Suetonio, una de las historias era que, fíjese qué curioso, que Vespasiano le había dado la vista a un ciego con su saliva. En una época cuando van a comenzar a ser redactados los evangelios. Pero solo se lo dejo ahí como una curiosidad. Después de Vespasiano viene Tito.
Su reinado es corto, del 79 al 81. Lo conocemos más por lo que hizo antes de ser emperador, ¿verdad? Cuando era general. ¿Y qué es lo que hizo? Que conquistó Jerusalén en el año 70, durante la primera guerra judeo-romana. El evento culminó con la destrucción del segundo templo de Jerusalén y con su proclamación como Señor. O sea, el mismo hecho de que haya derrotado a los judíos en una larga guerra, desde el 67 hasta el 73, lo hizo volver a Roma como un líder, fue nombrado Señor y 9 años después emperador. Después de él, de ese reinado corto, viene Domiciano, quien reina del año 81 al 96 después de Cristo. En Éfeso se construye un templo dedicado a él como benefactor. O sea, Éfeso, la ciudad donde Pablo ya había muerto, pero donde tuvo su asiento, su cuartel general, como dijimos. Las monedas de su reinado llevaban la inscripción de Padre de los Dioses. Así lo presentaban. Tomó represalias contra quienes no participaban del culto imperial, entre ellos su mismo primo, Flavius Clemens, y la esposa de su primo, o sea, su prima política, ¿no?, a quienes desterró por incrédulos, imagínense. Incrédulos porque no creían que él fuera Dios. Y aunque fueran primos, los desterró. Quienes no le ofrecían ofrendas, oraciones y promesas eran considerados desleales y eran castigados. Era como apátrida, ¿verdad? Está en contra de la paz, está en contra de todo. Al firmar sus cartas o sus edictos imperiales, usaba la expresión Dominus et Deus Noster, que lo que significa es Señor y Dios nuestro, lo cual pues suena a las palabras de Tomás, que respondiendo le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, 28. Juan se escribió después de que este emperador tomara en sus cartas el título de Señor y Dios nuestro. Entonces el evangelio dice Señor mío y Dios mío, o sea, lo mismo, pero atribuyéndoselo a Jesús. Por su negativa a reconocerlo como benefactor, los cristianos fueron perseguidos oficialmente. Es Domiciano el que ya ordena legalmente persecución contra los judíos. En Pérgamo se construye un templo en su honor, al igual que había sucedido en Éfeso, como lo vimos en la lámina anterior. En respuesta, los cristianos de Asia Menor redactaron el Apocalipsis, en donde hacen de Pérgamo la ciudad donde Satanás tiene su trono, porque ahí estaba el templo para Domiciano. Y declara que solo Jesús es Señor. En el capítulo 4, cuando dice los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, o sea, es a Jesús. Él es el Señor. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Es una declaración de fidelidad, pero o sea, no se la vamos a dar al emperador. Domiciano fue asesinado en el año 96 después de Cristo por su propia guardia pretoriana, es decir, sus guardaespaldas que deberían protegerlo son quienes lo asesinan. Y debido a que las relaciones de él con el Senado habían sido muy hostiles, a su muerte el Senado ordena que todas sus imágenes que estaban por todos lugares fueran destronadas y tiradas al suelo. Entonces ese acto de destronarlo, ya muerto, recuerda pasajes de los evangelios como en Lucas 1, en boca de María, quien dice, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Jesús dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en Hechos, pero aplicándolo a Herodes, dice, él le hirió el ángel del Señor porque no había dado gloria a Dios. Entonces todo esto es escrito en el contexto de estos hechos históricos. Del 96 al 98 es otro reinado corto. El emperador Nerva, sin mayor pena ni gloria, un reinado breve que no tiene mayores cambios. Es decir, se continúa deificando y llamando Señor. Y luego viene Trajano, quien reina, ese es un largo reinado desde el 98 hasta el 117 después de Cristo. Esa es una imagen de Trajano. Entonces él
nombra a Plinio el joven, un intelectual, digamos, como cónsul. Entonces Plinio es alguien que piensa, investiga y quiere estudiar el fenómeno de los cristianos. Y entonces en una carta que en el año 112 le envía a Trajano, le menciona que los cristianos, le dice, se niegan a adorar a los dioses romanos y a rendir culto al emperador, lo que plantea un desafío a la autoridad imperial. Entonces, ahí lo está diciendo bien claro, ¿verdad? O sea, los cristianos definitivamente no participaban del culto imperial y ni siquiera a las deidades romanas. Entonces Plinio le está diciendo a Trajano que eso es un desafío para la autoridad imperial. Sin embargo, Plinio no le dice que lo reprima. Lo que le dice es que le dé más tiempo porque quiere estudiarlos más para encontrar la manera de poderlos persuadir a que sean patriotas. Entonces, esto también nos hace eco con Apocalipsis 13, donde dice que engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, recordando a Nerón, ¿verdad? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, que es la fidelidad del imperio de la que está hablando Plinio. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que luego dice es número de hombre. Bueno, aquí termino, hermanos, y aquí solo una cita de Tertuliano, que es ella del año 400, pero él dice, hablando del culto al emperador y sus celebraciones, las declaró con estas palabras: sin sentido, embusteras y frívolas. Entonces era claro, ¿verdad?, de que Tertuliano, pues hablando ya mucho después y pensando en toda esta época, afirma que los cristianos veían con desprecio todo el aparato de publicidad imperial romana que hubo en su tiempo. El propósito, hermanos, de esta reflexión es, como les dije al principio, de ver el contexto en que vivieron los cristianos y cuál fue la postura y la reacción que ellos tuvieron ante las realidades que vivían, y que creo que deben ser para nosotros un motivo de reflexión de cuál debe ser nuestra postura hoy. Porque las relaciones entre la paz romana y la paz salvadoreña no la voy a hacer yo, ustedes la han estado haciendo. Así que si hay algún comentario, hermanos, o alguna pregunta que deseen hacer, pues este sería el momento.